Muy buenos días. Qué hermoso es la naturaleza. Qué bello lo que el Señor ha creado para nosotros, ¿cierto? Pero esta mañana yo vengo a traerte una reflexión, porque muchas veces quizás nosotros estamos pasando por dificultades o por algún propósito, y los propósitos de Dios en nuestra vida son buenos, aunque nosotros en medio del propósito lo vemos mal. Lo vemos mal porque nadie quiere pasar por un propósito. Y si miramos en la palabra de Dios y miramos a José, el Señor lo levantó como un líder. Pero antes de ser ese gran líder, tocó que pasar por muchas cosas. Y esas son las cosas que nosotros en la vida a veces no queremos llevar. A veces nosotros queremos que en nuestra vida sea todo fácil, y es imposible. Miramos que José fue vendido por sus hermanos a un mercader ismaelita. Y miramos que José fue vendido como esclavo a Egipto. Miramos que José lo compró Potifar, un general del ejército del pueblo de Egipto. Y él llegó a ese lugar y fue vendido. El Señor siempre tiene el control de todo. Y comenzó a trabajar con Potifar. Y Potifar vio en él un potencial, ese potencial que el Señor había puesto en la vida de José, ese potencial que el Señor había puesto en él, y comenzó a gobernar en la casa de Potifar. Pero miramos que hubo otra adversidad donde la esposa de Potifar quiso seducir a José, y José se mantuvo en la línea, en esa raya, en la fe en el Señor, y no cayó en la trampa de Satanás que le había puesto a través de la esposa de Potifar. Y miramos que él salió corriendo y ella queda con sus ropas, y miramos que ella juzga a José con el caso de violación, y José fue preso. Y miramos que José fue preso, y José tuvo gracia hasta el guarda de seguridad de la cárcel de Egipto, y José comenzó a trabajar en la cárcel de Egipto. Comenzó a hacer mantenimientos, arreglos, comenzó a hacer muchas cosas, y aún era el único que dormía con la celda abierta. ¿Sí ve la gracia? De ahí vemos que el faraón sueña unos sueños de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y José interpreta el sueño. Pero antes de José interpretar ese sueño, había interpretado un sueño de 2 siervos del pueblo de Egipto, y ese lo interpretó él, donde uno era degollado, decapitado, y el otro era integrado a la casa del faraón. Y de ahí donde proviene que el faraón sueña y nadie andaba con los sueños del faraón, pero este siervo de la casa del faraón dijo: hay un hombre que te puede ayudar. Y el hombre dijo que era José, y fueron a José y lo sacaron de la cárcel y lo llevaron ante el faraón. Y José interpreta el sueño de el faraón de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y vemos que halló gracia José ante los ojos del faraón, y José le dijo todo lo que tenía que hacer, y le dijo: como tú lo has descifrado, tú serás el gobernador y serás un hombre importante después de yo. O sea, era la segunda autoridad después del faraón, José. Vemos que José gobernó, y vemos que a través de ese proceso de José,
El Señor usó a José para alimentar la tierra en el tiempo de escasez, porque en Egipto había abundancia y en Egipto habían graneros de bodega y embodegaron alimento. Y de ahí es donde viene el encuentro de su familia nuevamente. Lo que lo vendieron necesitaron de la persona que había sido vendida, que eran sus hermanos, que lo vendieron por celos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es tan bonito? No sabemos cómo el Señor nos va a bendecir, no sabemos a través de quién el Señor nos va a bendecir. Solamente hay que tener fe que el Señor en su debido tiempo nos bendecirá y no nos dejará morir. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que el Señor está preparando a alguien para bendecirte a ti, para que tú seas bendecido en el tiempo de escasez. El Señor está preparando a alguien para que tu casa, tu familia, tu hogar, tu descendencia sea bendecida. Porque vemos que a través de José, su familia vino a Egipto, a vivir a Egipto y moró en Egipto. Y José siguió siendo gobernador de Egipto. Y hubo alimento en la casa de José y en la casa de su padre. Entonces yo te digo en esta mañana que aunque tú sientas que ya no hay salida, créeme que hay alguien que el Señor ha preparado en toda su trayectoria, en todo su camino, para que haya alimento en tu casa y en la casa de esa persona. El Señor va a usar a alguien para bendecirte y para bendecirnos. Aunque tú sientas desmayar, no desmayes, porque José no desmayó. José tuvo dificultades, José tuvo que llorar, José se sintió de menospreciado. José fue vendido por sus hermanos, y a pesar que él fue vendido por sus hermanos, cuando él se encontró con sus hermanos, él no atentó con la vida de ninguno de sus hermanos, sino que antes les ayudó, antes les echó el dinero nuevamente en los sacos de trigo, nuevamente les echó el dinero, y ellos volvieron y le trajeron el dinero, porque ellos pensaban que no habían cancelado. Pero te digo en esta mañana te digo que el Señor te va a bendecir de una manera sobrenatural y especial. No sé cómo, no sé a través de quién, pero el Señor te va a bendecir. Que Dios me lo bendiga. Amén.